Pues muy buenos días, la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí, que nos hace mucha ilusión presentar esta mesa en nombre de la Casa Negra. ¿Me oís bien? Sí. Me da la sensación de que se va y se viene. ¿Se va y se viene? Porque lo digan de atrás, ¿oísme? ¿Los de atrás me oís bien? Los de atrás me oís mejor que yo. Sí, eso es estupendo. Bueno, pues sabéis que Octubre Negro es un ciclo que hacemos todos los años en la Casa Negra para tratar de aportar memoria y conocimiento sobre lo que ha ocurrido de verdad en Aranjuez a lo largo de la historia contemporánea. Es un ciclo de la Casa Negra que ya de por sí es un archivo social y un grupo de investigadores y de personas interesadas en que conozcamos la vida real de Aranjuez durante estos años. Y es un ciclo que contiene cada año elementos súper importantes. Ahora mismo estaba hablando con Pepe Martín, que es uno de los del Dream Team de investigadores de Aranjuez, sobre una cosa que él publicó hace ya unos años y de la cual yo he sacado un dato que encuadra con otra cosa que acabo de descubrir. Así que esta acumulación de conocimiento en base a los archivos, en base a las donaciones de material y en base a la investigación propia es lo que hace que cada año en octubre se puedan realizar unas actividades muy punteras para mi modo de ver. El ciclo es un empeño por aportar a la memoria colectiva y al conocimiento. Este año ya se han celebrado algunos eventos estupendos como la Ruta por el Cortijo, con la visión de una persona que estuvo allí durante la Guerra Civil y que además era artista y tiene unos dibujos maravillosos que producen una exposición estupenda. Y tenemos próximamente algunos otros actos a los que os queremos invitar, que es la presentación del libro de memorias de Pepe Figueroa y de la investigación que se ha hecho sobre esas memorias. El libro se llama La vida en el alambre y esto será el jueves 16 de octubre a las 6:30 en el Salón de Actos de Pamía. Y el día 25 de octubre, hay dos eventos: un paseo histórico con Pepe, Aranjuez, 2 de abril de 1939, la guerra no ha terminado, y por la tarde, un momento, bueno, este sale de la puerta de la Plaza Redonda del Jardín del Príncipe, y por la tarde las asociaciones familiares nos reunimos para hacer el homenaje a las personas que están enteradas en el cementerio de Aranjuez. Quería empezar hablando de estas personas, porque muchos de los que estamos aquí, o algunos por lo menos, somos familiares, y el cartel que se ha elegido para esta charla es un cartel de la exhumación que se hizo entre 1977 y 1978, que fue cuando se inauguró el monumento. Fue una exhumación que en ese momento yo tenía 10 años y la palabra exhumación no la había oído y tardé muchos años en escucharla. Pero hicieron un verdadero acto de resistencia y de homenaje colectivo a las personas que estaban allí enterradas. Lo hicieron con mucho sentido de la colectividad, porque durante muchos años no se publicaron ni se habló de listas de nombres, se hablaba de un destino común que les había unido en la injusticia. Y el cartel refleja uno de los momentos en que las mujeres decidieron llevar ellas los restos de las mujeres que habían aparecido en las fosas. Y en estos últimos días hemos tratado de encontrarnos para darles las gracias, aunque sea simbólicamente, aunque creo que alguna todavía vive, a estas mujeres que están en el cartel. Las 3 de la derecha, empezando por delante, son Encarnación Jubera Gómez, María Luisa de Oro Lozano y Dolores Gómez Lamoca, a la que llaman Nani. Y estamos intentando identificar a la chica que está a la izquierda. Bueno, a mí me gusta mucho esto de poder hacer tantos años después un homenaje colectivo. Seguir descubriendo quiénes eran, cómo se movían, por qué hacían las cosas que hacían y seguir admirándolos y dándoles homenaje. Y en ese sentido yo creo que es muy importante entender el contexto de cuándo y por qué ocurrieron las cosas, porque en Aranjuez ocurrieron muchas cosas que todavía es muy difícil documentar, y también muchas cosas durante la transición que todavía estamos descubriendo cada vez que nos interesamos o que comparamos o que buscamos un dato. Y se pueden descubrir cosas y ese es el camino en el que estamos. Por eso es importante que esté aquí hoy Zoe Becherangat,
que es doctora en Historia Contemporánea, un premio extraordinario por su tesis doctoral, que investiga sobre las exhumaciones de víctimas del franquismo en los años 70 y 80. Estábamos diciendo ahora que no es posible todavía saber cuántas exhumaciones se hicieron. Algunas se hicieron todavía con Franco vivo de manera oculta o escondida, y otras, aunque se hicieron en la transición y teóricamente ya esto era una democracia al menos formal, pues tuvieron muchas dificultades, sufrieron de nuevo mucha violencia, y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De los ejemplos de otros lugares donde ocurrieron algunas cosas parecidas a las que entiendo. Zoe ha publicado este libro, tenéis otras publicaciones también en internet, que a veces merece la pena que sean más académicas. Este libro se llama Remover cielo y tierra, que es su investigación sobre las exhumaciones, aunque la investigación no para, queríamos una serie. Y me gusta mucho de lo que explica Zoe, habla muy bien del duelo, que ahora ya, cuando tenemos personas a las que echamos de menos en las familias, es un tema muy importante, cómo entendemos y cómo trabajamos y cómo hacemos por vivir mejor el duelo de las personas que nos faltan. Y también de la exhumación como acto de resistencia, a veces no reconocido y oculto, pero que sí que nos tiene que servir de ejemplo y que lo tenemos que conocer. Así que nada, yo ya me callo y pasamos a Zoe, que es la que sabe aquí. Muchas gracias. Buenos días, ¿se me escucha bien? No. A ver, súbelo un poquito. ¿Así mejor? ¿Me escucha aquí? Yo es que no me escucho desde aquí, nos escuchamos como si habláramos normal, entonces a ver si tengo las dos. Muy bien. Pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Casa Negra por la invitación. La verdad es que estoy encantada de poder compartir mi trabajo hoy en el Octubre Negro y en particular en Aranjuez, porque claro, yo no voy a hablar mucho del caso de Aranjuez hoy, pero obviamente hubo esta exhumación en el año 78 y este cartel para mí que me habéis hecho es un regalo de cartel con estas mujeres llevando a hombros el ataúd con los restos de otras mujeres asesinadas. Bueno, para mí es una maravilla y representa muy bien un poco pues, el sentido que tiene este trabajo, así que muchísimas gracias por todo eso. Entonces, bueno, yo voy a presentar un poco lo que es el trabajo que está recogido en este libro y que es más bien una visión general de lo que fueron las exhumaciones en los años 70 y 80 en España, con algunos ejemplos para que tengáis un poco una idea de lo que fueron. Entonces, como muy bien sabéis, la Guerra Civil Española y la represión de posguerra provocaron el asesinato de miles y miles de personas que fueron dejados en fosas comunes en todo el territorio español. Es verdad que conocemos muy bien las exhumaciones, como mencionaba antes Belén, desde el año 2000, ¿no? Que fueron más visibles. Es un poco la idea que tenemos de las exhumaciones de fosas comunes. Sin embargo, a raíz de las investigaciones, de los distintos proyectos de investigación que hemos llevado a cabo, hemos visto cada vez más que las exhumaciones empiezan en el año 36, en el propio año en el que empiezan los asesinatos, también se empieza a exhumar y tienen lugar a lo largo de todo el siglo XX, durante la dictadura, de forma clandestina, también como mencionaba. Algunas personas que fueron de noche, por ejemplo, a recoger los restos de su familiar de la forma más discreta posible, obviamente. Luego, durante los años de la transición, años 70 y 80, de los que vamos a hablar hoy, también durante los años 80, 90, alguna exhumación suelta, puntual, por ahí, y a partir del año 2000 ya un boom, podemos decir, un boom de las exhumaciones, lo vemos también ahora a partir de la exhumación de crianza. Entonces era importante para nosotras tener una perspectiva histórica sobre estas exhumaciones y tener en cuenta que fueron una genealogía, ¿no? Que las exhumaciones del siglo XXI, las que conocemos, no es que salgan de la nada, sino que hay toda una continuidad en esto y es importante tenerlo en cuenta y reubicar un poco todas estas fases, estos antecedentes en su lugar. Y por otro lado, nos lo he dicho también,
ganado las exhumaciones republicanas, entre comillas, pero el régimen franquista obviamente llevó a cabo sus exhumaciones de sus mártires en el periodo de posguerra, ¿no? También para compensar un poco esta visión de que solo se exhuman hoy en día a asesinados por la represión franquista, pero también los muertos franquistas, digamos, tuvieron sus exhumaciones en su momento, y tengo una compañera historiadora que se llama Miriam Saca que ha publicado sobre todas esas exhumaciones. Entonces lo que nos interesa hoy son las exhumaciones de los 70 y 80, que pueden calificarse así de forma general como espontáneas e informales, en el sentido de que la iniciativa y la realización de esas exhumaciones estaba a cargo de las familias y de los ciudadanos y ciudadanas que se implicaron en ello. No fue una cosa institucional. Vamos a ver. Ahora, un primer ejemplo, que es el del pueblo de Casas de Don Pedro en Badajoz. Estas fotos muestran el momento de la exhumación, que fue el 13 de mayo de 1978. Y para conocer cómo se llevó a cabo la exhumación, pudimos contar con el testimonio de Felisa Casatejada, que falleció ya el año pasado, y que participó en la organización y en la propia exhumación, ¿no? Así que ahora vamos a ver una foto de ella, pero es la que lleva el delantal con los restos exhumados en esta fotografía de abajo. Entonces la historia es que el 15 de mayo de 1939, ya terminaba oficialmente la guerra, algunos de los prisioneros del campo de concentración de las Boticarias fueron asesinados por las fuerzas franquistas. Eran vecinos del pueblo de Casa de Don Pedro, civiles, y soldados republicanos que se encontraban en el momento en que se terminó la guerra, se encontraban cerca y fueron encarcelados en las Boticarias también. Entre estos prisioneros se encontraban dos de los hermanos de Felisa, que se llamaban Julián y Alfonso. Y para proceder a la exhumación de los restos, estas personas fueron asesinadas y enterradas en dos zanjas en el olivar que estaba justo alrededor del campo de concentración de las Boticarias. Bueno, y luego, muchos años después, ya después de la muerte de Franco, las familias realizan varias solicitudes para proceder a la exhumación de los restos, a la propietaria de la finca, al ayuntamiento y al gobierno civil de Badajoz, que finalmente autorizó la exhumación, pero con restricciones y amenazas, y ahora lo vamos a ver también. Finalmente los restos son exhumados el 13 de mayo del 78, como dije, y en este caso, gracias a los testimonios, no sabían dónde se encontraban las fosas, entonces no fue demasiado difícil encontrarlos. Habían alquilado una retroexcavadora mecánica con sus propios medios económicos las familias, y acabaron también con palas, manos, los que tenían. Los restos fueron en el primer momento dispuestos en esta sábana blanca en el suelo y luego acumulados en 4 ataúdes hasta reposar prácticamente. Lo que es interesante en comparación quizás es que obviamente 4 ataúdes para un número de personas mucho mayor, ¿no? Es decir, que no se individualizaron los cuerpos en un ataúd, sino que se amontonaron de esta manera. Y no se buscó tampoco seguir un orden anatómico en la disposición de los huesos, por lo menos. Es algo que se repite de una exhumación a otra en aquellos años. Tenéis otros ejemplos aquí de las disposiciones de los restos dentro de los ataúdes, notando, sin embargo, cuando no había, que era un poco el desorden, digamos, sin embargo, muchas veces sí que se colocaba el cráneo en el lugar reservado para la cabeza dentro del ataúd, para respetar algún tipo de orden anatómico, si se puede decir así, pero sobre todo porque el cráneo es un hueso mucho más reconocible que los otros huesos cuando se exhuman. Entonces, es algo que se repite de una exhumación a otra, y por eso también se habla de reentierro colectivo, ¿no? Luego esos ataúdes eran reinhumados en panteones colectivos, pero dentro de los propios ataúdes también se disponían los restos de varias personas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no hubo
en aquellos años, identificación individual científica de los restos. Hubo otro tipo de identificaciones que podemos llamar inmediatas, ¿no? Porque se hacían en el mismo momento de la exhumación, a través de algún parecido físico que se podía ver muchas veces en el cráneo, se podía reconocer un familiar gracias a la forma de la cabeza, a través de objetos o ropa que se encontraban dentro de la fosa en el momento de la exhumación y que se sabían pertenecían a tal o tal persona, o incluso emocionalmente. A veces algunas personas elegían un conjunto de restos y decían: este es el de mi tío, el abuelo, el padre, etcétera, etcétera. Sin otro tipo de dato que pudiera llevar a un reconocimiento más formal. De todas formas, aunque hubiera este tipo de identificación individual, cuando las víctimas de una fosa, de una misma fosa, provenían de distintos pueblos, se llevaba a cabo una especie de reparto aleatorio de los restos, ¿no? Si en un pueblo, en la misma fosa, había 5 muertos, se llevaban 5 cráneos, 5 fémures y una proporción más o menos identificada como la de 5 personas a su pueblo. Otro pueblo tenía 7, pues 7 cráneos, 7 fémures, etcétera, etcétera. Y de esta forma se repartían los restos y también contribuía a que fuese iniciativas y dignificaciones colectivas. En Casas de Don Pedro, para terminar o seguir con el ejemplo, tras la exhumación los féretros fueron velados durante 2 días porque estábamos al 13 de mayo y el entierro estaba previsto para el 15 de mayo, que era la fecha aniversario de los asesinatos. Entonces tuvieron que velar durante 2 días y 2 noches los féretros en el olivar. Y justo el día del entierro, las familias pudieron sacarse este tipo de fotografías antes de ir hasta el pueblo. Todavía estamos en el olivar, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque vemos los símbolos políticos muy visibles, esta bandera republicana de un tamaño enorme, asociados a los restos exhumados, y las familias que lo sostienen detrás, sostienen la bandera. Y esta fotografía también, ya con los ataúdes abiertos, vemos los restos también, los familiares con los hombres en alto detrás y las mujeres vistiendo de luto, ¿no? Y ahí vemos una mezcla de simbología, con el vestir de negro, de luto, como un símbolo más religioso, y simbología política muy claramente. Esta Felisa Casa Tejada es la única, me parece que es la única mujer ahí que no levanta el puño, y voy a explicar por qué también en un momento. Después de esto, los familiares llevaron esos ataúdes hasta el pueblo para una misa, un funeral, y reinhumaron los ataúdes en este panteón, que ya esto es una foto ya del 2015, que está ubicado justo a la entrada, en el eje de la entrada, digamos, del cementerio para una visibilidad. Y aquí hay un listado de los nombres de las personas asesinadas y, bueno, supuestamente exhumadas en el 78. Y bueno, no se ve muy bien, pero se fueron añadiendo también nombres según pasaron los años y se fueron enterando de otras personas que podrían haber estado asesinadas en ese pueblo. Y todo esto, bueno, lo del 78, finales de los 70 y principios de los 80, bueno, tuvo lugar en un contexto político que sabéis muy complicado, el de la transición de los primeros años después de la muerte de Franco, en el que supuestamente había un pacto del silencio. Y yo, bueno, a raíz de esta investigación, ¿no?, de todas esas exhumaciones que fueron numerosas, ¿no?, hablamos de más de 200 exhumaciones en esos años 70 y 80, obviamente la idea del pacto del silencio no la comparto por distintas razones, ¿no? Primero, se puede hablar de un pacto, pero no hay ningún tipo de pacto porque no todo el mundo estaba involucrado en este tipo de decisiones, ¿no? Y además la desigualdad social hizo que no todo el mundo estaba en igualdad de condiciones como para participar en un pacto político
de este calado. Y por otro lado, pues no hubo silencio absoluto, hubo exhumaciones de fosas comunes, que es una cosa muy llamativa, muy impactante, iniciativas de memoria, desde luego, y lo que sí hubo, yo argumento, ¿no? Lo que sí hubo fue un silencio impuesto. Y esto lo vemos también en el caso de las exhumaciones. Ahora voy a por lo de interactivo, ya me he perdido las páginas. El silencio fue impuesto. A ver, me perdí. Si eso vuelvo después. A Felisa Casa Tejada, que luego tengo otra foto de ella, cuando fue a hablar con el gobierno civil, el gobernador civil, para que autorizara la exhumación, dijo, vale, sí, pero esto que no se convierte en una manifestación política. Es decir, que todos los símbolos que vimos en las fotos anteriormente estuvieron visibles, pero en el olivar, no en el pueblo. Ya después, en la iglesia se quitaron todas estas banderas y Felisa, que estaba muy nerviosa, muy angustiada por todo eso, por las amenazas del gobernador civil, que le dijo que si se dijera algo durante la procesión ella iba a la cárcel, estaba pidiendo a todo el mundo que no se hablara, que no se dijera nada, que no se dijera viva fulano, viva la república o este tipo de cosas. Estaba ella muy nerviosa y por eso sospecho que no levanta el punto. Incluso en un lugar más recogido que es el olivar, que no estaba en medio del pueblo. Y ella, bueno, sufrió muchas amenazas después también en su propio pueblo, pero siguió adelante y determinada. Pero por eso yo, este tipo de ejemplos, hablo de un silencio impuesto, porque desde arriba hubo como instrucciones claras para que esto no se convirtiera en algo demasiado visible y demasiado visible políticamente. Mediáticamente hubo muy poca repercusión, con la excepción casi de la revista Interview, que publicó algunos reportajes, digamos, más bien atraída por el morbo de la visión de los restos humanos, que estuvo muy en línea con la línea editorial de Interview, pero sí que hubo varios reportajes sobre las exhumaciones. Luego, otra forma de contener, ¿no?, de silenciar estas iniciativas de memoria fue una especie de autocensura. En algunos pueblos, en 2 pueblos, pasó exactamente lo mismo. Por ejemplo, se censuró después de hablarlo entre las familias y las personas que participaban y que decidían de cómo se iba a llevar a cabo toda la iniciativa, se autocensuró la palabra asesinados, ¿no? En 2 ocasiones, en un pueblo de Soria, en Almazán, y en Caladora, en La Rioja, me dijeron: es que se estaba hablando de poner asesinados, por ejemplo, aquí en memoria a todos los hombres y mujeres que murieron asesinados vilmente por defender la libertad y la paz y la justicia en 1936, pero que al final, en ambas ocasiones, era demasiado. Asesinados años 78, 79, aquí en el 80, era demasiado poner este tipo de palabras visiblemente. Entonces, distintos mecanismos así de contención para que no se hiciera demasiado visible la memoria en general de los asesinados por el franquismo y en particular de las exhumaciones, ¿no?, que no saltaron a la mediatización. Sin embargo, podemos hablar, yo creo que me gusta hablar de un desafío a este pacto de silencio. Vemos a estas familias que se retratan además en fotografías aquí con los restos exhumados, aquí en el Real del Duque de Badajoz, mirando fijamente hacia la cámara y con una especie de determinación también en estos actos, ¿no? Como para ir en contra. Yo hablo de tira y afloja entre las autoridades, ¿no?, que autorizaron las exhumaciones pero en ciertas condiciones, y las familias y las personas implicadas que intentaban ver hasta dónde podían llegar, ¿no?, con esta bandera republicana que sale ahí, que se retrata en las fotografías pero que luego la esconden, ¿no? Una especie de adaptación a las condiciones. Lo que se intentaba ocultar desde arriba, digamos, desde las autoridades, y que no salió demasiado a la luz, menos en algunos espacios como Interview,
eran finalmente las pruebas de los crímenes franquistas. Tenemos aquí la visibilidad del cráneo, muy importante en las fotografías, no solo dentro de los ataúdes, sino también en las fotografías, donde se enseñaba una y otra vez el agujero dejado por el tiro de gracia, prueba del crimen franquista. Otro tipo de prueba, simplemente que eran personas que eran humanas, que se exhumaban, ¿no? Porque en aquellos años las críticas a las exhumaciones eran, bueno, estáis recogiendo restos de animales, sacaban los cráneos y evidentemente enseñaban que eran personas humanas. Y que también la acumulación que hemos visto en las sábanas o dentro de los ataúdes era prueba de la magnitud de los crímenes franquistas. Las que se exhumaban eran muchas personas también. Y podemos destacar el papel de algunas mujeres, ¿no? En general muy presentes en las exhumaciones, en todas, también como viudas, ¿no? que eran las que quedaban después de haber asesinado a los maridos en la guerra y en la represión. Tenemos a Esperanza Pérez, por ejemplo, de Valencia, que ya estaba exiliada en Bélgica con su familia y en el 79 decide volver a su provincia para exhumar los restos de su padre, y una cosa lleva a la otra, pues acaba exhumando a cerca de 150 personas, ¿no? varias fosas. Y ella resaltaba en los testimonios que ha podido dar que se sintió muy sola, le cerraron las puertas su propio partido político, el Partido Comunista, que dijeron que dónde se iba a meter, que esto era demasiado arriesgado, etcétera, etcétera, y que se sintió arropada solamente por otras mujeres que se encontraban en su situación, ¿no? de buscar a sus familiares en aquel momento. Felisa Casatejada, otra vez, que aquí está en el momento que la pude entrevistar, en el 2015, que nos enseñaba ese ejemplar del interview, que es la que no solo se implicó en la exhumación y formaba parte del grupo que lo hizo posible, sino que es la que mantuvo el Panteón, que se encargó del mantenimiento del Panteón durante todos esos años hasta el momento de su muerte, el año pasado, y que estaba tan dispuesta a contar todo lo ocurrido, a transmitirlo, y quería que se enseñara en todas partes. Por temas de ética de investigación le preguntaba, ¿puedo poner tu nombre? ¿Puedes publicar las fotos, etcétera? Todo lo que tú quieras. Se interesaba mucho que se supiera todo esto. Y entonces resaltar el papel de las mujeres no solo en las exhumaciones en sí, sino en la transmisión de esta memoria de las exhumaciones también, ¿no? Y de los asesinatos. Josefina Campos, de Peralta en Navarra, que publicó un libro sobre todas las exhumaciones que llamaron ahí en el pueblo Operación Retorno de los restos en el año 78, y que bueno, publicó ese libro también recogiendo historias de vida de las víctimas, etc., y que hoy en día vive todavía y está implicada en una asociación de memoria que también lleva a cabo actos de homenaje a las mujeres importantes. Y como no, o sea, es verdad que La Barranca, son las mujeres de negro en La Barranca, en La Rioja. La Barranca no es una fosa exhumada, pero sí que es muy importante por toda esa labor de las viudas vestidas de negro, y que desde el mismo año 36 fueron Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, a la fosa común donde estaban enterradas, mal enterradas, unas 400 personas, entre ellas sus maridos, y fueron año tras año con sus familiares, con sus familias, a pasar el Día de Todos los Santos en La Barranca, enfrentándose en alguna ocasión a la Guardia Civil, que se enteró de lo que estaba pasando y vino a intentar impedir que pasaran, pero ellas pasaban y lo siguieron haciendo año tras año, hasta que convirtiendo al final en la fosa común en un lugar digno para sus familiares, ¿no? Ahí no hizo falta la exhumación, y por eso ahora los hijos y nietos y todas las personas que forman parte de la asociación de La Barranca no quieren exhumar, porque para estas personas ya es un lugar dignificado, un lugar digno. Ahora se ha vallado, se han cubierto las zanjas de mármol, etcétera, etcétera.
pero en este caso no hizo falta la exhumación, ¿no?, de los restos. Y bueno, para hablar un poco del tipo de investigación que tuve que hacer para enterarme un poco más de estas exhumaciones, quiero resaltar que al final fue hablar con las personas, ¿no?, las personas que se implicaron en estas iniciativas, y que para mí fue muy importante porque, claro, tal y como las exhumaciones fueron informales y no están recogidas en casi todas las ocasiones en documentos de archivo de las instituciones y demás, o hay muy pocos datos cuando hay alguna cosa, hay una frase, pues yo fui a hablar con las personas que conservaban estas fotografías de las exhumaciones dentro de cajas de zapatos como esta. Aquí tenemos a José Vidorreta, que fue en el inicio de la exhumación de su padre en Cervera de Río Alama, en La Rioja, en el año 78 también. Y para mí fue muy importante, y también está representando el tipo de exhumaciones que fueron, ¿no?, muy informales. Las fotografías se conservaron durante todos estos años dentro de las casas, en el espacio privado y familiar. Y esto también lo quiero resaltar porque la exhumación, obviamente, de los restos de los asesinados por la represión franquista era un evento excepcional, digamos, por lo llamativo que es. Pero por otra parte era una cosa que las familias llevaban a cabo como bueno, parte del duelo pendiente, ¿no? 40 años después todavía no les habían podido dar un entierro a sus familiares, pero entonces también formaba parte de la vida familiar, ¿no?, el entierro de un familiar, al fin y al cabo, a destiempo, con una carga política y emotiva muy especial por el hecho de ser asesinatos, ¿no?, por la represión franquista, pero por otro lado también una cosa que formaba parte de la vida habitual de las familias, ¿no?, el entierro. Y claro, todas estas fotos de las exhumaciones de la transición nos chocan porque estamos más acostumbrados y acostumbradas a este tipo de exhumación del siglo XXI, en las que participan equipos científicos y profesionales, que se hacen este tipo de esquema, hay protocolos, bueno, y esto tiene lugar desde la exhumación de Priaranza del Bierzo del año 2000, la que da inicio también a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, porque es la del abuelo de Emilio Silva, y que no solo es la primera exhumación de este tamaño, digamos, que da lugar a la identificación con prueba de ADN, con prueba genética, sino que da el salto mediático también, y a partir de ahí empezamos esta nueva fase de exhumaciones contemporáneas, digamos, que poco a poco se van profesionalizando también, siempre, bueno, al menos en esos primeros años 2000, fuera de las instituciones, pero por lo menos con profesionales. Y bueno, para hablar un poco del entrelazamiento entre exhumaciones contemporáneas y exhumaciones de los años 70, solo comentar muy rápidamente estas dos fotografías, que son las dos de Cáceres en Navarra, que tienen 33 años de diferencia. La primera corresponde al momento de reentierro después de las exhumaciones de los restos de los asesinados por la represión franquista. Varias exhumaciones, entre las cuales una no dio resultado, digamos, en el sentido en que las 4 personas que se buscaban no pudieron ser encontradas, no se encontraron los restos. Entonces lo que decidieron hacer es recoger un poco de tierra de ese lugar donde se suponía que estaban enterrados pero no se encontraban, ponerlos en una botella, marcar los nombres en la botella y colocar esta botella dentro del ataúd con los otros restos de las víctimas. Se enterró este ataúd en un panteón colectivo también, pero después, muchos años después, ya en los años casi 2010, la niña que había marcado los nombres en la botella, ya de mayor, dijo, bueno, vamos a seguir, se estaban buscando a su abuelo, vamos a volver a intentarlo, vamos a buscar otra vez. Ya con el equipo de la Universidad de Ciencias Aranzadi, en el año 2010, mucho más profundo de lo que habían estado buscando en los años 70, los encuentran. Y deciden sacar la botella, ya colocar los restos en el ataúd
en el Panteón, bueno, en una caja y en un ataúd, y entregar la botella a Paco Echeverría, el forense que estaba a cargo de la exhumación en el lugar donde se encontraron finalmente. Entonces, bueno, hay conexiones, hay reaperturas de fosas también, porque a raíz de una exhumación en otro pueblo cerca de Cáseda, bueno, encuentran en Becaún, en un pueblo cercano, encuentran los restos finalmente, y el equipo, en 2012 me parece, el equipo científico, el mismo equipo encuentra los restos que después de la identificación genética resultan ser de personas de Cáseda que se pensaban estaban enterradas ya en el 79. Entonces se vuelve a abrir el caso, no voy a detallar toda la historia, pero hay muchísimas conexiones entre una fase de exhumaciones científicas y las exhumaciones anteriores, ¿no? Y bueno, un punto también en común que tienen, que me gustaría trabajar un poco más, es el tema del contacto físico con los restos, ¿no? Que podemos hablar de las diferencias, de las diferentes formas de exhumar que tenían en los años 70 y 80, tocando tanto los restos, ¿no? Los familiares, las personas que exhumaban. Pero yo al final, bueno, porque muchas veces las exhumaciones de los años de la transición han sido criticadas por haber sido mal hechas, en el sentido de que no se hicieron con un protocolo científico, judicial, etc. Pero ahí yo veo una forma de cuidado también hacia los muertos, ¿no? De cómo se colocan, cómo se tocan, cómo se quieren cerca para las fotografías, y también destacar que es otra forma de tacto, pero también se da este tipo de contacto físico en las exhumaciones científicas, al fin y al cabo, ¿no? Como intentar encontrar un poco el terreno común entre unas y otras formas de exhumar. Y también para unificarlas de otra forma, me gusta terminar con esta foto de Casas de Don Pedro también, donde tenemos a Felisa Casa Tejada, que nos llevó al olivar para enseñarnos las boticarias, el lugar donde estaban ubicadas las fosas comunes y donde se exhumaron. Y aquí está con Andrés, con Fernando Barreno Arzac, que buscaba 30 años de su abuelo, que era un soldado republicano, y se le perdió la huella al final de la guerra civil y no sabía que había muerto, que había sido ejecutado, pero no sabía en dónde. Y después de muchos años, pues se entera de que probablemente había sido asesinado y enterrado en Casas de Don Pedro, y probablemente exhumado en el 78, ¿no? Ya se entera en el año 2003. Entonces vemos, y luego él llega en el año 2003 con un discurso memorial totalmente distinto, ¿no? Es verdad que le gustaría hacer prueba de ADN sobre los restos, que ya están en el panteón, saber uno a uno quiénes fueron estas personas, pero por lo menos mientras vivía Felisa Casa Tejada, él siempre ha respetado el hecho de que para ella la historia estaba cerrada, ¿no? Había llevado a cabo su proceso en el 78, estaban en el panteón. Se añadió el nombre de, uno de los nombres añadidos es el del abuelo de Fernando también. Se le añadió el nombre en el panteón. Y bueno, yo como decía, estoy encantada de estar aquí. Estas son dos de las fotos que a mí me pasaron de Aranjuez en el 78. No tuve la oportunidad durante la investigación hasta ahora de investigar más el caso de Aranjuez, pero ya os digo que con la foto que me habéis regalado para el cartel, yo tengo muchas ganas de hablar con todos vosotros y vosotras y de saber un poquito más. Por mi parte, bueno, lo voy a dejar aquí, el libro ya lo has enseñado antes, pero otra vez aquí. Y nada, espero que podamos hablar un poquito más ahora. Muchas gracias por eso. Bueno, la verdad es que estoy impresionado. Pero que me parece que como somos un lugar donde hay muchas experiencias, nos han ido resonando cosas, unas a favor, otras en contra y otras
Oye, pensionistas, me gustaría pues, eso, que podáis preguntar o comentar lo que queráis. Yo estoy atenta y se levanta la mano y repartimos la palabra. Macarena. Bueno, yo solamente os quería pedir que pusierais la foto anterior, que antes poníamos nombres a las mujeres, y es que hoy tenemos la suerte de que una de las personas que aparece en esa fotografía es Vicente Pedrego, que le conocemos aquí. Soy el de cuadro. Ahí abajo, ¿no? El de la pala. La espalda. El que está agachado ahí. Sí. Yo le estaba diciendo a Zoe que había unos chicos jóvenes entonces, que como muchas eran personas mayores. Bueno, deberías contarnos algo, Vicente. Un poquito más claro. ¿Vale? Sí. Estaba tirando de la garganta. Sí. Bueno, si nadie levanta la mano, yo no me voy a callar. No, yo quería preguntarte al ser la metodología de la investigación al final muy basada en la relación con las personas, yo quería preguntarte por el sentido de reparación, ¿no? Porque me parece que esa reparación o ese cierre de duelo se hace muy diferentemente entre las personas. Entonces, esta última foto que ponías para mí es muy significativa, ¿no? Hay una generación que enterrar dignamente ya le pareció bien. Aún así, enterrar dignamente no fue como haces cuando se muere alguien en tu familia, que viene a la funeraria y hay unas cosas previstas. O sea, inventaron el ritual, ¿no? Que quizá es más reparatorio que hacer una cosa estándar, ¿no? Cuando muere una persona. Entonces quería preguntarte un poco qué has percibido en ese sentido y si eso ha cambiado entre las exhumaciones antiguas y las recientes, porque entiendo que era una participación mucho más directa con esto de tocar los huesos o de tener tú mismo que reconocer a tu familiar. Sí, la verdad es que, bueno, es verdad que por la propia la forma de investigar fue muchas veces entrevistas, ¿no? Con las personas que participaron, familiares en su mayoría, pero en los años, bueno, hace 10 años ya, pero en los años 2010. Entonces, es verdad que cuando me hablaban, muchas personas estaban un poco contaminadas, entre comillas, por la percepción de hoy en día. Entonces, algunas personas que me dijeron, lo hicimos un poco mal. Pero claro, hay que tener en cuenta que en aquellos años no se tenía, sí existían, digamos, las formas forenses de exhumar existían, ¿no? Porque se llevaba a cabo en otros lugares del mundo, pero no estaba disponible esto para estas personas y en estas circunstancias, ¿no? Entonces, a veces siento que miran con los ojos de hoy en día, que es normal, que yo también, todo el mundo lo estamos haciendo, pero hay otras personas que sí que estaban como muy orgullosas de haber podido llevarlo a cabo y casi me comentaban de forma más fácil. Entonces, ¿no? Como no había tanto problema de protocolo, de tener que esperar a la identificación, de dinero, que sí que había que invertir dinero, eso sí, pero no tanto como ahora, quizás que hay que todo el tema de las subvenciones para las exhumaciones, etc. Y en cuanto a ritualidad, es verdad que obviamente, como dije, no era muy excepcional porque los cuerpos que se exhumaban no eran los cuerpos de una persona que había muerto recientemente, eran huesos. Entonces, bueno, tuvieron que encontrar las formas para darles este entierro digno que buscaban. Hubo que hacer lo que se podía, básicamente. Y lo que me parece muy interesante, y lo hablábamos antes de empezar, es que estas exhumaciones a veces sí que estaban conectadas entre sí, en el sentido de que se enteraban en un pueblo de que habían hecho la exhumación y dijeron, ¿por qué nosotros no lo hacemos también? Y así fueron en cadena, eso como La Rioja de Navarra, pero otras que están completamente desconectadas entre sí tienen el mismo tipo de fotografías, esta forma de poner los huesos. Entonces, se repetían los rituales de una a otra sin haberse puesto de acuerdo, digamos. Y me parece muy llamativo. Muy llamativo como que, bueno, es lo que se podía hacer y lo que culturalmente se entendió por parte de estas familias que era lo que había que hacer para lograr ese sentido. Luego es verdad que, bueno, hay distintas percepciones sobre su acción, ¿no? Por parte de las familias. Algunas que me dicen, no,
te interesa la exhumación en sí, yo te quiero hablar de la represión, ¿no? Que es lo que más les impactó, la represión, como el asesinato de su padre, de su familiar. La exhumación casi que era como, sí, bueno, había que hacerlo, lo hicimos y también, pero yo te quiero hablar de lo mal que lo pasamos. También para reponerme en mi sitio de lo que era importante para las personas, las víctimas. Yo voy a plantear dos cuestiones. Más una, con respecto a esto que estáis hablando de los procedimientos, porque después de leer lo que pasó en La Barranca, en La Rioja, y de conocer yo muy someramente lo que pasó aquí en Aranjuez, resulta que los procedimientos son casi semejantes, aún no habiendo conexión. Es lo más llamativo, que hay un procedimiento, no sé si que le proporciona a lo mejor el sentido común, no sé cómo decirlo, con diferencias. Aquí también es una iniciativa más o menos personal que se convierte en colectiva del colectivo de familiares y que termina siendo, a diferencia de, no sé, de otros casos, multitudinaria. No sé si eso sería, obedecería a un esquema que trasciende un poco al contagio que dices. Y segundo, es que si tienes alguna explicación para el hecho de que esa especie de resistencia sutil de la que hablas, que es la que hacen los familiares en condiciones adversas, con una imposición, unas circunstancias que no les permiten exhumar o que se lo permiten siempre y cuando no salga a la luz pública, ¿qué es lo que hace que casi 100 años después de los hechos y 50 de las exhumaciones, por ejemplo aquí en Aranjuez, el ayuntamiento, en el movimiento de, digamos, de memoria histórica, de recuperación de memoria, todavía ponga trabas al uso del archivo? El archivo de Aranjuez municipal está cerrado, años. Y segundo, pues que una asociación como la Casa Negra, una asociación completamente, digamos, técnica, vamos a llamarlo así, ¿no? Que no tiene ningún objetivo, todavía no encuentre un espacio donde poder trabajar y poder acumular la cantidad de material que acumula para, ¿cómo decirlo?, sustituir las funciones del archivo municipal. Si crees que hay alguna razón que 100 años después todavía encuentre este tipo de iniciativas resistentes. Bueno, sobre el posible esquema que se repite así, es verdad que yo creo que tiene que ver también con costumbres culturales, ¿no? Y hay que resaltar aquí el papel de las viudas, ¿no? Que desde el mismo momento, muchos pueblos, es que donde está La Barranca, que es el ejemplo más paradigmático y más visible, ¿no? Pero en muchos pueblos de España ocurrió lo mismo, en que las viudas acudieron a las fosas comunes durante la dictadura, llevando a sus hijos e hijas, llevando flores, llevando velas el día de Todos los Santos, bueno, para cumplir con este deber que les era imposibilitado o complicado en grandes medidas, porque claro, eran víctimas de la represión franquista y la dictadura, pero que eso sí que permitió, aparte de para ellas cumplir con ese duelo, al menos en parte, transmitir la memoria de los hijos e hijas, transmitir la ubicación de la fosa común, que es lo que permitió luego las exhumaciones de los 70, ¿no? Porque sabían, en muchos casos sabían dónde estaban. No había, hoy en día es casi más complicado porque la gente ha muerto, ¿no? Entonces, un papel muy importante de las viudas en este sentido, que también con toda su valentía, hay que decirlo, porque muchas veces iban a la fosa de noche para no ser vistas, era un duelo prohibido, ¿no? Una práctica prohibida. Entonces, que eso es lo que permitió después las iniciativas de memoria posterior, para reubicar también toda esta genealogía también de la memoria en su conjunto, ¿no? Y luego las razones por las que todavía hay problemas. Bueno, el momento político en el que estamos hoy en día no favorece desde luego este tipo de iniciativas. El tema de los archivos en sí es un problema que no solo es el archivo municipal de aquí, pero de los archivos en general.
y que bueno, nunca hemos salido de la crispación, ¿no? Que supone todas estas luchas por la memoria. Al final yo creo que, no sé, ha habido momentos, ahora estamos en un momento donde por lo menos el Estado ha promulgado leyes e iniciativas institucionales en el sentido de la recuperación de la memoria, pero que no deja de ser muy efímero en el sentido de que en cuanto lo vemos en los gobiernos de las autonomías, ¿no? Cuando pasa el gobierno a otro partido, pues se cambia la ley de memoria por una ley de concordia. Entonces, bueno, como para no haber problemas de iniciativas en las iniciativas de memoria. Eso es el momento actual. Yo creo que hemos pasado por distintas fases, pero sí, políticamente a nivel institucional. Yo solo quería apuntar que estáis hablando de muy usual de los premios, ¿no? Es algo que el hombre lleva haciendo, personalmente hemos localizado en un poblado neolítico, un acúmulo de huesos, y los huesos todos mezclados, los premios colocados. Es algo que es Sí, ahora me confirmas que es algo muy arraigado en lo que es la cultura, ¿no? Las costumbres. Me parece muy interesante. Macarena hace, no sé, 1 año y medio, 2 años, me dijo que se podía escribir algo sobre lo que recordaba. Y una noche me puse a escribir, después estás un poquito iluminado y te van saliendo las cosas a borbotones, ¿no? La verdad que fue bastante complicadillo, ¿no? Iba explorando cosas y la verdad, las lágrimas se iban cayendo ahí por el momento. Si me emociono, no preocuparos porque sigo, ¿eh? Sí, ¿sabes? Pero así es. Todo aquello, la verdad que representaba un dolor tremendo. Una vez estuvo aquí una psicóloga y estuvimos hablando de esto, y es algo que lo tienes ahí interiorizado de tal manera que no se va a ir nunca. Y eso es la vinculación que tenemos nuestras generaciones con aquellas y con las siguientes. Y ese es nuestro trabajo. ¿Sabes? Lo que estamos haciendo ahora aquí de alguna manera. Pero fijaros, por empezar un poco por el final, si veis la foto de la derecha, es una foto desgarradora, es total. Ves a la izquierda la gente joven, que mayoritariamente era lo que estábamos ahí. También mayoritariamente éramos gente de la UJM, de la Juventud de Moavistas, de la Juventud de la ORT. Y a la derecha vemos ahí a personas mayores, todas de luto, que mayoritariamente eran las madres o las esposas de la gente que estábamos, de los compañeros que estábamos desenterrando. Recordad que estamos hablando del año 77 y los habían fusilado 30 y tantos años antes. Ahora la perspectiva en el tiempo es mucho más allá, pero entonces no. Y con cada cadáver, con cada hueso, era un drama total. Y luego también pensar que empezamos más o menos en octubre del 77 y terminamos en marzo, algo así, del 78. Todos los días. Dicho lo dicho, cada vez que encontrábamos algo era un drama, como decía antes. En ese pequeño escrito, el momento más doloroso fue cuando encontramos un bote de formol y iba un feto dentro. A una de las compañeras que le fusilaron, el terror que le produjo aquello, le provocó un aborto y estos canallas le metieron un bote y todo para adentro. Y ahí está. ¿Sabes? Y eso lo encontramos gente, como el que os habla, que teníamos 16, 17 años. Pero... sí, pues. Bueno, la verdad que he encontrado muchas cosas. Luego también quiero decir que en aquel momento fue desgarrador en muchas situaciones. Era también el momento político que se estaba viviendo en el pueblo. Pensar que teníamos un alcalde franquista, gracias, que teníamos un alcalde franquista que no nos puso mucho problema, porque era el momento del cambio, que no sabía dónde iba a acabar o dónde iba a terminar la transición, y por lo tanto pues, le interesaba estar bien con la gente que de alguna manera le llegaba mucho. No nos puso mucho problema, ¿verdad? Y ahí estuvimos 5 o 6 meses, no nos dio mucha facilidad, pero tampoco nos dieron por nada.
tuvimos más problemas internos. Se creó aquella comisión de la Asociación de Familiares, la Asociación de Antiguos Militares Republicanos, el PC, la ORT, el Sindicato Unitario, comisiones, las juventudes, etc. En aquel momento político se trasladaba a la comisión. Por ejemplo, estaba prohibido en mayúsculas hablar de la República, sacar cualquier bandera republicana, etcétera, etcétera. De hecho, al que os habla, hicimos de las Juventudes Maoístas una pegatina para recaudar fondos y me quisieron echar a la comisión. Menos mal que ahí todavía teníamos un poco de mayoría, estaba el compañero Eusebio, etcétera, etcétera, y aquello se mantuvo. Pero en la misma lápida de la fosa ponen gratitud por defender la libertad y la república, ¿sabes? Y eso no se pudo poner hasta 3, 4 o 5 años después. Se quedó ahí en la libertad por buscar ese consenso, ¿sabes? Que no dividiera todo aquello. Y ya sabéis a qué me refiero. Uno estaban por esto de la reconciliación nacional y otro pues estábamos en otra situación política. También se trasladaba también a los familiares. Tener en cuenta que familiares que venían aquí, una vez que estaban identificados los nombres, pues ya no eran de izquierdas, eran gente de derechas, se había pasado al enemigo. Con lo cual, bajo ningún concepto, su padre, su abuelo, lo que sea, podría aparecer porque de alguna forma le vinculaba a ellos. En eso estamos todavía de alguna manera. Estamos en el 2025, ¿sabes? Porque el pacto ese de silencio que hablabas antes todavía perdura. Y todavía perdura. Mira, una de las diferencias que hemos tenido con otros colectivos, yo pertenezco a la Federación Estatal de Foros para la Memoria, era porque eso que hemos visto ahí, símbolo de cruz. Símbolo de cruz. Pero si fueron los canallas que mataron a nuestra gente. Y cuando le sumamos, le hacemos el homenaje, ponemos los símbolos y hay cruces. Uf, me pone nervioso esta cosa, la verdad. ¿Sabes? Porque era tremendamente duro. Sabes que una parte de los familiares querían esto, o hacer una misa, y que venga el mismo canalla. Uf, de verdad, a lo mejor me estoy pasando un poco con las expresiones, pero es que es así, y es así como siento porque es así como ocurrió. Todos sabéis, ya por concluir, para acaparar un poco todo esto, todos sabéis, Macarena y la gente de la Asociación Rosales, cuando leímos los comunicados, se acordó que 50 años después esos mismos comunicados hay que leerlos de nuevo. Se metió un tipo cilindro y se metió en la fosa. Nos quedan 2, 3 años nos quedan. Pues ya está. Espero que todos estemos ahí, ¿eh? Y nos mantengamos. Y ya está, lo dejo ahí. Muchas gracias, Vicente. A mí me parece muy interesante este elemento que ha traído Vicente de la reflexión de los partidos o de la gente que estaba organizada más políticamente respecto a las familias, ¿no? Y entiendo que esa tensión habría que resolverla más en las necesidades de las familias, ¿no? Porque eso es lo que... Bueno, así es, pero un pequeño apunte. Pero al final es verdad que no había medios para hacer una sumación científica correcta, pero que sí había una tremenda voluntad política de que a los compañeros y compañeras había que sacarlos de ahí. Estaban en una explanada muy cerquita de donde los fusilaron, porque todos recordáis que ahí había una puerta, los fusilaron justamente por detrás, era un hoyo que estaba ahí abierto y a medida que lo iban fusilando, en años, ¿sabes? Nos iban tirando ahí y ya está. Pero la voluntad que había, ¿sabes? Superaba, pues primero no teníamos conocimiento ninguno. Como veis ahí, lo que teníamos una pala, una carretilla y para de contar. A los compañeros los sacábamos, los dejábamos en una sábana, los subíamos a la iglesia pequeñita que hay arriba, se ve la foto de la izquierda, la estamos bajando desde ahí, desde la iglesia pequeñita que había ahí, que ya están muy destruidas, y vamos directamente, que por cierto, para bajarlo tenemos que pasar por el monumento fascista que todavía está. 2025. Perdón, en relación a lo que se decía de esa primera que hay en la familia, que o esa diferencia que puede haber entre la familia y las organizaciones políticas, yo entiendo que esa pelea a lo mejor es muy interesante la perspectiva de Zoe diciendo que hay una agencia por parte de la familia, ¿no? Rompiendo el pacto de silencio,
Es decir, la familia, rompiendo ese pacto de silencio que estaban construyendo, o que yo entiendo que estaban construyendo organizaciones políticas mayoritarias, también de izquierda, y organizaciones sindicales mayoritarias, también de izquierda. Y en ese sentido, las familias quiebran ese pacto, porque tienen agencia y se posicionan contra esa iniciativa de desmemoria. Entiendo que habría familias, evidentemente, que no moverían un dedo porque tendrían muchísimo miedo, pero cualquier persona, digamos, yo soy archivero, no archivo de la CNT, y muchas veces nos damos cuenta de que son precisamente las familias las que no quieren hacer memoria política de los suyos. Las organizaciones tienen una responsabilidad para mantener la idea de nuestros compañeros vivos. La idea es su lucha, su memoria política, y eso a veces nos lleva a enfrentarnos con las propias familias. Porque las familias también se han creído, también han tenido muchos años, para creerse las mentiras del franquismo. Yo me he dado con familiares que evidentemente se han pasado por la causa general. Si se han creído los testimonios de decenas de falangistas que han declarado contra los suyos, algunos se la han creído. Y la transmisión ideológica y, digamos, la continuidad ideológica a entender de organizaciones como las nuestras, donde nuestra memoria ha sido arrasada, la del anarquismo español, donde se han contado barbaridades de nosotros y de nosotras, evidentemente hay muchas familias de las que no quieren que se hable en absoluto de que eran militantes de la CNT o de la FAI o de Juventud Libertaria. Y es a nosotros, a nuestros sindicalistas de ahora y a los anarquistas de ahora, a quienes nos corresponde mantener bien alta la bandera y la dignidad de nuestros compañeros. Porque una cosa, cuando se dice que hay que recuperar la dignidad, ¿qué dignidad vamos a recuperar? Si nuestros compañeros murieron diciendo viva la CNT y viva la anarquía, tenían 400 veces más dignidad que nosotros. Porque murieron por su idea. Entonces, lo que no podemos hacer hoy en día, nunca, es negar por qué murieron. Y los jóvenes de nuestras organizaciones son los que hoy en día tenemos que contextualizar, no enfrentarnos a las familias, pero hacerles entender que ellos murieron por una organización, que ellos murieron por un proyecto social y defendernos sus diferencias. Ojo, porque también no se puede negar los distintos proyectos sociales por los que murieron. Y los míos, en Andalucía, en Jaén, murieron por el comunismo libertario, murieron por la anarquía. No murieron por un régimen como la República o lo que fuera, murieron por un proyecto social que es muy difícil de entender hoy en día. Y hacer la justicia es recuperar su memoria en sus términos. Por eso muchas veces nos cuesta mucho trabajo acercarnos, digamos, a esa transmisión de la desmemoria, porque lo mismo que hay una transmisión de la memoria, hay una transmisión de la desmemoria. Y una transmisión también del engaño, que pasa por, evidentemente, contar un relato terrorífico sobre los ancestros de determinadas familias, que pasa por hacer valer en el pueblo el relato de los falangistas que mataron a sus familiares. Y eso sigue vivo en el mundo. Yo soy de Jaén, ha salido digamos, el proceso del 78 de la Carolina. Yo conozco a la gente de la Carolina, conozco a familias socialistas de la Carolina que no quieren saber nada de eso, porque tienen ese miedo dentro de todo. ¿Qué quieres decir? No, nada, muchas gracias por la intervención. Yo solo me recordaba también, era que hay todo los debates, ¿no?, sobre quién puede decidir, sobre qué hacer, cómo se realizarán los restos y la familia política o la familia biológica es la que tiene más. Son debates y hay asociaciones enfrentadas. Esto es más bien hoy en día, yo creo, o sea, habiendo trabajado las exhumaciones de los 70, pero las personas que habéis participado me estáis contando que había también debates y tal. Pero es verdad que se logró por lo menos ponerse de acuerdo cada comisión, cada grupo. De verdad que en la mayoría de los casos, eso es como un caso donde no pasaron por la iglesia, por ejemplo. De hecho, la portada se quedaron en la plaza así como un responso. En fin, sí que hubo un acto religioso, pero no pasaron por la iglesia porque al fin y al cabo las familias se pusieron de acuerdo con que no se hiciera un funeral religioso. Pero la mayoría de las familias, en muchísimos casos, querían para ellas, a través de toda la educación franquista y religiosa que habían recibido durante esos años, durante 30 o 40 años,
era una forma de reconocimiento también. Y las personas que no compartían esta visión, pues, bueno, se pusieron de acuerdo también, y el tema de la cruz también es un tema muy, muy actual. Hay gente del Foro por la Memoria que está muy en contra con que los restos de sus familiares lleven por encima una cruz, ¿no? Pero es verdad que la abuela de esas personas en concreto les dijo, no, la cruz tú no la puedes tirar porque es de todos. Y también era una forma de hacer un poco como todo el mundo, darles ese entierro que se consideraba justo para... todo el mundo en el cementerio llevaba la cruz, pues nosotros también, porque se trataba no solo de darles un entierro digno a esas personas que eran sus familiares, sino también de devolverles un lugar en el imaginario colectivo, un lugar como muertos, aunque sea. Porque lo que hizo el franquismo, una de las formas no solo de la represión mortal, digamos, sino la represión que llamamos post-mortem, era incluso negar a estas personas en condición de muertos. Borrar no figuraban sus nombres en los registros muchas veces, no estaban dentro del cementerio, no estaba su nombre en la lápida, en la tumba. Entonces no existían ni como muertos en el relato. Entonces es una cosa para las familias, y verá que el protagonismo de las familias era obviamente muy importante en los años 70 y 80, pero pasó el tiempo, que era menor que hoy en día. Era importante también darles un entierro, entre comillas, como todo el mundo, para reubicarles en la comunidad de muerte, ¿no? Darles un lugar en el cementerio, pero también en la comunidad de muerte, devolverles, aunque sea esta presencia en el relato, como muertos, sino como asesinados, como víctimas del franquismo, pero para empezar como muertos. Quería recuperar un poco lo que comentaba Ente y Juan en esa desmemoria y todo el camino todavía que queda por delante. Porque, bueno, pues escuchando a los familiares yo conozco el caso de Aranjuez, ya el compañero que fue buscando a los familiares, Eusebio, perdón, le costó mucho trabajo, que muchos familiares no querían saber nada, fue por los pueblos de toda la comarca, estamos hablando de los años 76-77, y muchos de los familiares nunca quisieron saber nada. Pero luego el acuerdo que se llegó en el año 78 fue no poner los nombres. Ese acuerdo entre familiares ha tenido un peso durísimo, porque luego en esa asociación hemos ido entrando otras personas más adelante y nos ha costado mucho poner esos nombres no en la lápida, porque bueno, pues no están, pero ponernos una página web. Que decíamos, es que gracias a eso habrá gente que todavía no sepa dónde está su familiar. De hecho, así está siendo, están apareciendo familiares que desconocían dónde estaban. Y nombres de mujeres, sobre todo de mujeres que están allí enterradas, que nadie ha reclamado nada, no sabemos nada de ellas. Porque en esa desmemoria también se ocultó mucho a las mujeres. O sea, de hecho, familiares de los asesinados en Aranjuez discutían si había mujeres. Tuvimos que leerle los nombres de las mujeres que estaban allí enterradas porque lo desconocían, decían que no, que eran 200 hombres. Y de las mujeres ya vamos averiguando que no todas fueron, hay algunas que fueron asesinadas encima, no por su actividad política, sino por ser la mujer de, la hija de, por estar ocultando a su hermano, pero hay otras mujeres que no, que fueron asesinadas por su actividad política, que eso también se está negando. O sea que todavía hay muchísima desmemoria, entonces y nos queda mucho trabajo por delante. Pues solamente era por animar, o sea que es que hay que acercarnos a las asociaciones, hay que dar voz todavía por supuesto no quitarse a los familiares, no estoy diciendo eso, pero sí a la acción política, hacer una acción política de estas exhumaciones. Sí, sí, lo de la invisibilización de la politización de las mujeres es un tema tremendo, no solo en las fosas, pero en general. Siempre hijas de, mujeres de, etcétera, pero también reivindicar, y me parece importante también insistir en el hecho de que aunque no formaran parte de una organización política como tal, cuando fueron asesinadas, formaban muchas veces parte de un proyecto político y sus vidas eran políticas
porque el asesinato en sí era político también, ¿no? También eran asesinatos por razones políticas. Entonces me parece importante también, aunque no fuesen afiliadas o tal, o también el proyecto político se llevaba a cabo desde su papel que tuviera en ese momento. Estamos hablando ahora de la importancia que tiene el relato, no los hechos ya, sino el relato. Por una parte, tú trabajas con personas cuyo relato es de unos hechos que ya son memorias activas, se van construyendo. Entonces, ¿cómo puedes extraer del relato que se ha construido además posteriormente con la contaminación de las interpretaciones? Tú un ejemplo antes. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo trabajas tú para extraer del relato construido el relato, no digo verdadero, no es eso, pero de construir un poco el relato reconstruido? ¿Cómo? No sé si tengo claro. Bueno, es una cuestión muy complicada, ¿no? Soy historiadora, pero trabajo de los estudios de memoria y entonces me trabajo los relatos, realmente. Y yo creo que mi trabajo, por lo menos, no es ir a buscar exactamente, o sea, está repleto de fechas, de nombres, de hechos, pero yo trabajo con el relato porque efectivamente es una cosa que cambia y me interesa sobre todo trabajar estos cambios, el por qué, en qué se marcan y por qué se me cuentan las cosas así, ¿no? Entonces, sí, obviamente, bueno, no es todo relativo y hay hechos y cosas, pero siempre formarán parte de una verdad, no sé, de un relato, precisamente, ¿no? Y el qué cuentas y cómo lo cuentas y el qué eliges contar y lo que dejas de lado, a veces inconscientemente incluso, ¿no? Es un relato al final, entonces, bueno, no sé, es complicado. Y además por la forma en la que trabajo yo, porque los datos que tengo a mano son los datos que me pueden dar las personas en sí, sus vivencias, su experiencia y lo que recuerdan de ello. Bueno, están las fotografías y tal, pero yo no tengo apenas documentación de archivo, entonces no puedo trabajar, que también la documentación de archivo aparte está muy contaminada, obviamente, porque está emitida desde un determinado lugar, muchas veces incluso desde las autoridades que cometen los asesinatos que estamos investigando. Entonces, bueno, siempre hay un posicionamiento, ¿no?, de las fuentes, entonces, y posicionamiento obviamente de las investigadoras también, así que bueno, es complicado, pero verá que yo no pretendo ahí dar una verdad con mi trabajo, tiene más bien que ver con estas conversaciones y estos relatos que van cambiando también los contextos en los que nos movemos. Una explicación y es que, claro, sí, hay que arrebatar el monopolio de la historia a los historiadores, porque estos relatos son también historia. Entonces, a lo mejor lo que está ocurriendo es que el historiador mira desde el presente, el pasado, y juzgará, y esto de la memoria es como si el pasado empieza en el presente. Estamos viendo, ¿no? 100 años después todavía memoria de cosas. Sí, no, y en el caso de esas exhumaciones, además es un poco lo que pasó, porque no sabíamos mucho de ellas hasta hace unos años. Empezaron a surgir a raíz de las exhumaciones contemporáneas, ¿no? Se acercaba gente diciendo, oye, pero nosotros lo hicimos hace 90 años en nuestro pueblo. Oye, yo tengo fotos en mi casa, tienes que verlas, que son de la exhumación de otra de tal. Y poco a poco nos dimos cuenta de que el relato, entre comillas, que habíamos construido o contribuido a construir sobre la primera exhumación en el año 2000, oye, pues no, había muchas antes. Entonces, bueno, todo se va reconstruyendo a medida que vamos avanzando. Una cosilla rápida.
Luego es muy importante también la memoria y las emociones como elemento de toma de conciencia. Es brutal, no podéis imaginar cuánto. Y hace unos 12 o 13 años hicimos una fosa en Benasalva, no sé si tiene referencia de ello. Estuvimos allí una semana aproximadamente y ahí ya sí íbamos con equipos de forenses, en fin. Lo digo para que no nos hagáis. Ya había medio. Y cuidar psicólogo, etc. Pero en un momento determinado, en un mediodía, se fueron la gente a comer y en el turno de guardia con mi compañera y yo nos quedamos por si venía alguien a darle información. Y vino un matrimonio de unos 50 y tantos años y otro hombre que era el hermano de ella. Y venían, habían salido un poco la televisión y se habían enterado. Llevaba sin ir amenazadas este matrimonio y este hombre, no lo sé, 30, 40 o 50 años. Se fueron después de la guerra por la represión, etcétera, y ya no habían vuelto. Y nos dicen que vienen porque creen que su abuelo está ahí, pero que su abuelo no había hecho nada. Ellas sabían que no había hecho nada. Y todo esto con mucha tranquilidad, con mucha calma, le preguntamos, oye, ¿quién es su abuelo? Antonio Pérez, todavía me acuerdo. Y mira por dónde, dentro de los trabajos previos, era un hombre que teníamos perfectamente documentado. Antonio Pérez era el alguacil del pueblo, que cuando dieron el golpe de Estado en Toledo, él, con las pocas armas que había, armó a la gente de los sindicatos y la Casa del Pueblo, frustró el golpe de Estado en Benasalas. Entonces era un pueblo bastante grande, ¿eh? Y con varias columnas fueron a Toledo, asaltaron lo que pudieron en el Alcázar de Toledo, después estuvo en la 11 División con Lister, fue un personaje súper interesante. A ver cómo le explicamos a este matrimonio y a esta mujer que su abuelo fue culpable, pues claro que fue culpable, de defender la República, de enfrentarse al fascismo, de estar 3 años luchando y que para nosotros su abuelo fue un héroe. 3 días después hicimos el homenaje a todo esto, ¿sabes? Un acto político tremendo, pues ahí estaban los 3 con su bandera república. Habían asumido el papel de su abuelo y ahí estaban. Por eso digo la importancia de la concienciación política que dan los sumaciones y la lengua. Sí, el poder pedagógico también de estas clases que van a visitar la exhumación donde les explican y tal. Como es muy visualmente impactante, ¿no? Es muy visual esta forma de enseñar la historia también, me parece un potencial ahí también. Visitas académicas frecuentes. ¿Hay visitas académicas frecuentes de institutos o de...? En Navarra sí, porque las organizan. Sí, quería decir que se repiten mucho de lo que estamos hablando. Pensamos igual y tenemos algunas ideas a este respecto y os cuento un caso de mediante un amigo que siempre juntos y tal, ya mayor, 80 años, y le cuento que su tío estaba en la fosa de aquí, progresista, nos hablaba siempre bastante normal, pero nunca dijo que su tío estaba aquí. Una cosa es no hizo nada. Eso era buena persona, ¿no? Era buena persona y no hizo nada. Era el secretario de la OGT, tenía 25 años aquí y no hizo nada. Dejó a la mujer embarazada y tal, y de pronto se le pierde otra cosa que empezó a contar, lo que ha contado mucho tiempo, historias de cómo iban a la cosa común, a dejar las flores. Esa de la negativa, la oposición, lo que pasó. Entonces, quiero decir que la memoria parece que ya estaría extinguida, sobre todo entre los familiares, por la sencilla razón que muchos han muerto, otros han cambiado de bando, nosotros en el y pues, muchos han muerto, pero hay otros muchos. Esta persona con 80 años que era un nieto, ¿no? Hijo de su tía, no volvió. El caso es que sabe muchísimo. Y hoy quería invitar a que viniera, tranquilizándole. Estoy hablando de un tío culto, que lee, que se ha formado toda su vida, que viniera, que iba a ser normal, que no iba a pasar nada. Porque
tienen miedo no sé qué, los hijos, reciben a los hijos asesinados y no quieren saber nada. Y fíjate, me contó exactamente cómo terminó, por mucho, y no miente, que todas esas características de la memoria, yo creo que una forma de darse cuenta que es verdad, muchas veces, te lo repiten exactamente. Dijo que iban a Fosa, que iba con su tía, iban a llevar a flores en bicicleta. Eso también decía mucho. Y era muy moderno. Íbamos en bicicleta, llegamos al cementerio, con otras mujeres de un niño, y era otra flor. Un día decía, la bici, y ¿usted por qué lleva esa bicicleta? Y tuvo un problema gordo, porque había puesto, creo que sin querer, en el salvaruedas, barros este que hay, sabes que antiguamente se va con una red para que los niños no metieran, y estaba hecho con estrellas de chillo, o fueran rojas, estrellitas, para sacar una norma. Pues ahí la defendió, vio un motivo para detener a la mujer y explico. Entonces, es tarde, muchos muertos, pero de vez en cuando, con 80 años, surgen estas sorpresas. Sí, decía un compañero antes cómo recuperamos la dignidad, ¿no? de todos los que dieron su vida sin querer, pero la dieron a otros de manera más heroica para que no se pierda, ¿no? Decían las 13 rosas, que nuestra memoria, que nuestro nombre no se borre de la historia. Yo creo que sobre todo, como estamos haciendo ahora, trabajando porque la Constitución se lleve a cabo, porque eran los ideales del sistema democrático de entonces y de la República. Muchos de esos ideales están recogidos en esa Carta Magna, pero todavía fallan al día de hoy. Y sobre todo se hace venciendo el miedo. Hemos tenido a 100 y pico kilómetros de aquí al que produjo todo esto, al dictador, al que se le seguía rindiendo pleitesía, y la gente iba allí, que por fin, y eso ha sido recientemente. Quiero decir con esto, el compañero también decía, Eusebio, perdón, en esa foto habían pasado apenas 40 años desde el fin de la guerra y tenían una necesidad imperiosa de sacarlo, ¿no? Es decir, queremos recuperarlo para la memoria, ¿no? Hoy han pasado otros 40 más, ya llevamos 80, todavía quedan muchas fosas en España sin afrontar, y creo que las leyes de memoria democrática, de memoria histórica, son recientes, empezó Zapatero, ahora se ha actualizado, hay comunidades autónomas que todas sabemos el signo político que tienen, que las están derogando, que siguen poniendo al día de hoy freno a esas iniciativas. Recuerdo que, si no me equivoco, las estadísticas, después de Camboya, España debe ser el país del mundo que más, no enterramientos, porque no han sido enterrados, fosas, han sido arrojados. Y os voy a contar dos casos que algunos conoceréis. Un señor japonés de mucha edad vino a España cuando se enterró de que se abrían las fosas. Él trabajaba silenciosamente, no sé si conocéis el caso, y le entrevistaba a la prensa. ¿Y usted cómo viene de Japón? Decía, porque cuando vi esto, aunque mi país ha pasado guerras y tal, dice, tuve que ir allí. Tuve la necesidad, un japonés, señor ya de 70 años creo. Luego hubo una documentalista cinematográfica alemana que estuvo filmando vídeos en España sobre los desenterramientos. Y el gobierno le ofreció, no sé si había un gobierno progresista entonces, la posibilidad de darle la nacionalidad española. Ella era alemana, por la labor que hace usted. Y ella se negó a recibir la nacionalidad española hasta que España no cumpliera con esta deuda enorme que tenemos. Y ya, pues nada, finalizar y por mi parte poniendo el caso actual. Fijaros lo que nos cuesta en España recuperar la memoria después de 80 años, cuando tenemos una guerra en Palestina, donde nos están en tiempo real, la televisión en vídeo retransmitiendo el asesinato de 67.000 personas, más otras tantas en los escombros, más 1.200 asesinados por Hamas. Imaginaros la memoria, aunque no sea un conflicto civil, de los niños palestinos o de los niños israelíes, que perdieron
el tema este de recuperar la verdad, de que la muerte y la destrucción no les apague la vida de sus familiares. O sea, que es un tema difícil, pero no hay más que trabajar por el progreso y por la verdad, ¿no? Que aparezca todo esto y se recupere la dignidad. Perdona, una pregunta breve. ¿Considera suficiente desde el gremio de la docencia los esfuerzos por mantener el relato de hechos objetivos? Entiendo que en ese gremio también se ha provocado un relevo generacional, ¿no? Que las condiciones no vayan por otros derroteros, pero claro, desde vuestro punto de vista, los historiadores tenéis mucho que decir, ¿no? Sobre este tipo de temas, en secundaria, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, la docencia es vital, ¿no? Para que Sí, sí, permanezca sí, el sí, relato sí. y el hecho objetivo. Claro, el tema es que, bueno, como siempre, el tema claro, del siglo XX siempre, por algunos, sabemos que por algunos docentes se intenta evitar la guerra civil, el franquismo y tal todavía. Yo creo que últimamente, en esos últimos años, parece, yo no estoy en secundaria, entonces no sé, pero parece que hay mucha preocupación por la extrema derecha en las aulas, ¿no? Por parte del alumnado. Entonces, no sé cómo los temas de memoria y de la historia de la guerra civil, cómo se lleva a cabo. Luego también decir que los programas educativos dependen de las comunidades autónomas también, o sea, bueno, que no sé, para mí, desde mi punto de vista, luego como gremio, no sé si hay algún tipo de acuerdo sobre esto, no creo, pero no se está haciendo lo suficiente como para incorporar estos temas, aunque sea dentro del temario de forma segura, ¿no? De forma de que sí o sí todos los alumnos y alumnas vayan pasando por estos temas. Gracias por tu, sí, gracias por tu charla, por tu presencia aquí. Bueno, en fin, esto no se ilumina en las encuestas y bueno, todos los comentarios que estamos escuchando. Yo soy profe de secundaria y bueno, lo primero, no soy historiadora porque no ejerzo de historiadora, ejerzo de profesora de historia. Así que, pero yo diría que toda historia es contemporánea. Así que creo que necesariamente todo lo que vemos es con nuestros ojos. Así que todo lo que se aporte, pues nos matiza la mirada. Bueno, por ley, efectivamente tenemos que tratar estos temas, los tratamos en cuarto de la ESO, es obligatorio, y en el bachillerato de España el profesor o profesora que no los explique está haciendo mal su trabajo. Y se está escaqueando. Así que necesariamente los tenéis que dar. Es verdad que vamos siempre a matar caballo, siempre vamos pues, con contenidos vigentes, tremendos y nos vemos un poco asfixiados, pero vaya, en fin, ya por la primavera siempre estamos hablando de estos temas. ¿Cómo los afrontamos? Pues mira, en fin, con todo el rigor que es posible, con todo el rigor que es necesario. Efectivamente tenemos muchos retos en el aula. Uno de ellos es el enganche que tienen algunos de los muchachos y muchachas, no nos llevemos las manos a la cabeza porque son algunos muy concretos, muy localizados, a los discursos, vamos a decir, arrebatados de la ultraderecha. La mayoría de los chavales, por lo menos con el que yo trato desde hace 20 años, chavales que tienen otras preocupaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Bueno, pues yo enfrento hablando siempre de derechos humanos, de empatía, del poder histórico, no sé cómo decir, o sea, los hechos son los que son, lo podemos decir, lo podemos, matizar todo lo que tú quieras, pero vamos al pan, diríamos, los resintrones, y desde luego el tema de la represión, de la guerra, de la posguerra, y de la memoria histórica es interesantísima, vamos, ya el trabajo que le queda dar. Es verdad que no se puede trabajar mucho tiempo porque nos obligan el temario mismo a ir un poquito más para allá, pero vamos, que se llama cada cosa por su nombre. En ese sentido, no sé si es relevo generacional. Yo soy la menos joven de mi departamento, ¿sabes?
No sé si hay gente más joven que yo que piensa diferente, pero que tiene que dar la lección, la tiene que dar. Esto es una lección. Es una lección que se tiene que dar. Y en Aranjuez, pues, bueno, pues hablamos de San Pascual. Cuando hay que hablar de San Pascual, pues decir que dices aquí mismo hubo, o en Chinchón hubo, y se quedan un poco como... Perdón, también hablo del Bernabéu, que también se quedan bizcos. Es un decir, o sea, que cada espacio tiene su memoria, ¿no? También, lo que a ellos hay que decirles, mirar un poco aquí. Bueno, pero están aprendiendo como aprendemos todos, ¿no? Tampoco yo qué sé. En fin, no sé. Luego me llama la atención, solo para terminar, lo de las familias. ¿Hasta qué punto las familias pueden y deben ser ellos los protagonistas? Hombre, yo creo que deben ser ellos los protagonistas desde el punto de vista que todas las leyes de memoria histórica se quedan cortísimas. Cortísimas, porque como está luego en manos de quien quiere o no quiere ponerla en marcha, porque pone presupuesto cero, las trabas, entonces el papel de la familia, como estás demostrando tú, en los años 70, desde los años 70, es decisivo. A partir de ahí, entre todos, tenemos que recuperar la memoria de los muertos, entre todos. Y no sé si cabe decir que, por lo menos a mí me viene a la cabeza, no siendo el más importante de todos los que estamos mencionando aquí, pues el caso de Lorca, quiero decir, que es como sintomático de cómo una familia se niega rotundamente a sacar a la luz, si es que todavía está enterrado, que tampoco se sabe, que son huesos, que yo creo que funciona como un valor simbólico, nada más. Bueno, yo te quiero dar muchísimas gracias porque me has dejado el cierre en una bandeja aquí. Yo estaba pensando que muchas veces decimos que lo personal es político porque efectivamente la forma como vives, y en realidad lo familiar es más político todavía, ¿no? Porque es ya una primera organización que si es bien llevada da mucho de sí, ¿no? Porque lo familiar es algo que sentimos como propio, es algo que nadie nos puede quitar, y cuando tienes ese cariño o ese orgullo o ese lo que sea con cualquier idea buena, pues eso funciona. Entonces yo creo que es una tarea que queda, como el mar decíamos antes, ¿no? Queda todo por hacer, pero cada vez sabemos más y cada vez podemos pensar y hacer con más fuerza, ¿no? Yo quería invitar a tu amigo que nos ha venido hoy al paseo que organiza Pepe el día 25 por la mañana, que es un recorrido que pasó en Aranjuez justo en esos días después de que termina la guerra, que efectivamente aquí todavía queda mucha guerra por dar. Y la verdad es que los paseos de Pepe son legendarios porque yo llevo yendo desde los confines, o sea que merece la pena. Y os decía que el jueves se presenta el libro de un testimonio de un militante, un joven militante anarquista, Pepe Figueroa, que ha sido un hito conseguir que se puedan publicar esas memorias y también que se puedan investigar esas memorias, no solo publicarlas tal cual, porque es una persona de su época, sino saber a qué se refiere cuando dice ciertas cosas y que hay cosas que son su visión personal y hay otras cosas que son los acontecimientos, o sea que va a ser muy interesante. Eso es el jueves 16 y el paseo es el sábado 25 a las 11 de la mañana salimos de la puerta de la Plaza Revuelta. Y por la tarde, a las 4, los familiares convocan el acto de homenaje en el cementerio de Aranjuez. Cuando estábamos preparando el homenaje, hubo una persona que no recuerdo quién era porque yo estaba por videoconferencia, que dijo, es que nunca nos hemos escondido, ¿no? Hablando de hacerlo más cerca o más lejos del 1 de noviembre, ¿no? Bueno, no, lo hacemos en esa fecha porque es en la fecha que hubo también asesinatos y es una fecha como que hacemos el sábado anterior, sea lo que sea. No, nunca nos hemos escondido, ¿no? Y me encanta que haya gente que tenga esa idea, porque yo no es que me haya escondido, pero es que no sabía muchas cosas que llevábamos escondidas en nuestro corazón. Así que el saber es útil y es sanador. Si no sabemos quiénes somos, pues es imposible que hagamos nada útil con nuestra vida. Y por eso quería invitaros a seguir en contacto en la Casa Negra, a través de la página web, o ahora si queréis saludarnos ahí en la esquina, os podéis suscribir para recibir nuestras informaciones, las convocatorias de los actos, y así nos organizamos y no nos las perdemos.
también comprar los libros y las publicaciones, que yo cada vez que repaso, bueno, está haciendo Pepe, es que el 11 de abril, no sé qué, no sé cuánto es. Lo lees una vez y te enteras, y lo lees 2 veces y dices, ah, bueno, entonces sí, ahora sí que me estoy enterando. Y también participar en estos actos próximos que os hemos dicho y en otros que vendrán. Y luego es muy importante la parte política, porque ahora mismo asociaciones como la Casa Negra están asumiendo sobre sus hombros una tarea que tendría que ser pública y que de hecho es pública. O sea, sois servicio público, compañeros, porque efectivamente hay muchas cosas en el archivo de Aranjuez que serían muy útiles para las investigaciones y también para devolver esa información a las familias que la necesitan. Y siempre dicen que pronto y no termina de llegar el momento. Y también estamos en una fase en la que estamos reclamando tener un lugar digno donde mantener esos legados, esos archivos y esas investigaciones que si no se pueden deteriorar o seguirse deteriorando como en los lugares donde han estado previamente. Entonces, la Casa Negra necesita vuestro apoyo, pero sobre todo para que disfrutéis de la historia y de la verdad y lo hagamos participado y compartamos como ha salido hoy aquí, que hay muchas cosas que no sabíamos. Y nada, mil gracias a Zoe porque la verdad es que es muchísima inspiración y gracias a todos por compartir este momento. Y luego podemos seguir aquí. Muchas gracias.